como el resultado, ¿no? Su intercambio con los artistas, el diálogo, la construcción de esos lugares. Y bueno, hasta es capaz de confesar que en ese itinerario personal, pues eligió las piezas que más le gustaban, ¿no? Y lo dice, han pasado muchos años y tengo la posibilidad de decirlo ahora. Y Antiamérica es un poco más académica, ¿no? Más teórica en un sentido porque viene de la mano de Gerardo Mosquera y los curadores que hablamos. Ahora, y entonces incluso hay reacciones que las contraponen y lo que comenta Elizabeth de Mesótica es muy interesante porque eh, Mesótica va a concentrar también otro modelo curatorial y otro modelo de construcción del discurso desde Centroamérica como una reacción ante la no inclusión del arte centroamericano dentro de la mirada latinoamericana, ¿no? Es decir, como si hubiera una un nuevo paradigma, ¿no? Para ellos, lo comenta además el cocurador de Virginia Pérez Ratón, que justamente estaban en una conferencia que dio Gerardo Mosquera sobre Antiamérica. Rolando Castellón, que es el co-curador, le pregunta que por qué no hay arte centroamericano dentro de esa exposición y él dice porque simplemente no lo conozco. Y eso les da el impulso, ¿no? Para reaccionar y entonces montarse tras la búsqueda de ese arte centroamericano, ¿no? Que estaba pendiente, es decir, que no tenía representación, que no tenía visibilidad, ¿no? Ahora, ¿qué piensan del argumento y el discurso de cartografía, por ejemplo? Ya va, ya va. Ajá, ¿qué pasó? ¿Aló? No piensan nada. Bueno, a mí me parece que los objetivos argumentales, vamos a irlo, es importante como ir a cada vez que hagan las lecturas pensar en eso, ¿no? Es decir, cuáles son los argumentos, cuál es el repertorio y si hay concordancia para que las muestras sean exitosas o no. Eh, Creo que en cartografía hay y eso va a empezar a aparecer, una operativa del deseo, ¿no? El deseo va a ser, yo creo que la curaduría es una operativa del deseo, y el deseo va a ser algo como muy importante, el deseo, la ficción, que está apareciendo ya en estos modelos curatoriales que estamos trabajando, ¿no? O que estamos investigando. En el caso de cartografía, pues aparece el tema del deseo, una cartografía del deseo, y es un recorrido personal, ¿no? Yo creo que hay mucha cercanía allí entre el curador y el creador, ¿no? De esas distancias que hablamos en alguna oportunidad al comienzo del curso, ¿no? Que se pueden dar. Y el mapa, es decir, esos mapas que Ivo Mezquita va trazando con el recorrido, digamos, hay obras de Cuba, de Colombia, de Chile, de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de México, pero más allá de esos territorios, los mapas que él está construyendo no son territorios delimitados geopolíticamente hablando, sino territorios que van convirtiéndose en trazos imaginarios desde su propio itinerario personal. ¿No? Son planos que él va proyectando a través de esos conjuntos de obras de arte que están allí. Eso le da un nuevo modo. Primero rompe los esquemas de etiquetados, los esquemas de organización del discurso, cronológica o historiográficamente correcta, ¿no? Ordenadita. Sale de rompe los esquemas, ¿no? De lo que eran anteriormente las colectivas de arte latinoamericano y va sembrando ese paradigma de la deliberación, de la construcción de una ficción operativa, ¿no? Esa operativa del deseo.
Sus objetivos fue primero presentar una selección de la producción artística contemporánea latinoamericana, ¿verdad? Y debatir sobre esa homogeneidad, ¿no? Fíjense que los discursos comienzan a volverse más transversales, menos, menos afianzados en los cánones estéticos o en los cánones oficiales de organización del discurso artístico. Y además, propone una nueva metodología curatorial. Yo creo que ese es el gran logro de una exposición como cartografía. Una metodología que se va a repetir, porque cuando nosotros veamos cuando hablemos ahorita de mesótica, cuando hablemos incluso de la invención de la continuidad, esa metodología donde el discurso es más aprender a mirar, es una forma de construir el propio territorio, es una forma de pensar, ¿no? La curaduría vista como una manera de pensar, de plantear el pensamiento filosófico, el pensamiento poético, de plantear esa percepción que el curador tiene sobre el mundo, ¿no? No sé si quieren comentar algo. Sí, bueno, yo estaba buscando un parrafito que me Ah, qué encantó bueno. de Mezquita, que dice que el trabajo del curador cartógrafo es una especie de diario de viaje Ujú. donde quedan registrados los paisajes descubiertos. Eso me pareció hermosísimo y pues mucho con lo que estás diciendo. Claro. Y no es mostrar una obra o la virtud de una obra solamente, ¿no? Fíjense que él tiene esa doble em, posición también, ¿no? Al aglutinar muchas obras de un solo artista y hacer esas pequeñitas curadurías dentro del panorama dentro de esa cartografía, él está mostrando o develando un mundo, ¿no? No es una pieza única ni una que tú digas, ay, bueno, es que esta obra es de 1983 y es muy importante por esto y por esto. No, no hay importancias, no hay relevancia, sino es, como bien comenta Elizabeth a partir de ese texto de Mezquita, pues es la cartografía de una sensibilidad, ¿no? De una forma de mirar. Y me interesa mucho, me interesó muchísimo él, además con no sé si pudieron detenerse en ello, pero esa crisis de la mirada, ¿verdad? Que él habla todo el tiempo en el mundo contemporáneo. No sé qué pensar ahorita, debe estar aterrado. Pero me pareció muy, eso que él dice que es un escéptico optimista. Y bueno, recuérdense que Mezquita también es el curador de la Bienal de Sao Paulo en el año 2008, si no me equivoco, y es el que hace la Bienal vacía, ¿no? Por agotamiento del discurso. Dejó la Bienal sin obras y montó una biblioteca dentro, creo, donde la gente podía ir a consultar, a estudiar. Es decir, que es un tipo muy arriesgado, ¿no? Siempre fue un curador con mucha fuerza para consolidar nuevos espacios críticos y consolidar otra manera de confrontar ese espacio artístico y confrontar la producción contemporánea, ¿no? Es decir, como hacerla desde adentro y de una manera más sensible. Antiamérica también lo hace, pero lo hace como de una forma más apegada al discurso oficial. No sé qué piensan ustedes. Yo quería comentar, Lorena, Ujú, respecto a cartografías, bueno, que también con Norteamérica, ¿no? Que Anteamérica, que ambas se realizan fuera de ujú. Latinoamérica. Eso también. Me parecía como algo interesante de leer, más allá de incluso del contenido, de las obras o de la propuesta, se está trabajando Latinoamérica, pero desde fuera de Latinoamérica. En este caso de cartografías desde Canadá. Entonces es como Ujú, interesante tener en cuenta eso. Y otra cosa que me parecía muy bonita con respecto a cartografías y a la idea del mapa, ujú, es que el curador, Mezquita, lo expresa también al trabajo como cuerpo a cuerpo que tiene con los artistas y con las obras. Es decir, como decías tú, como un recorrido que no solo
es como con puntos, y me viene ahora a la mente la imagen gráfica de tu proyecto que sacaste hace poco, De la trayectoria inédita. de la trayectoria inédita, porque más o menos es como, como una idea, ¿no? Como esos puntos de conexión que van creando un mapa, pero Ujú, que es el mapa que se hace con el trabajo del curador con el artista también, que no ujú. necesariamente es la obra, sino también eso que fluye ahí, esa comunión, esa convergencia, también esa llave que se crea o esa Mm, hermandad o es como veo al curador como un acompañador del proceso totalmente, sí. de la obra. Ujú, Y él, o sea, lo deja evidenciado y dice que es lo que le interesaba también, crear mapas, pero de relaciones también con los artistas y con la visita a sus talleres. ujú, ujú. Sí, lo comenta ampliamente además, como una especie de diálogo, ¿no? Más que centrarse en una selección, pues, ¿no? Que sí podría ser en el caso de Mosquera, que es un tanto más académico, pero ese punto que comentas, Carolina, de que fueron afuera, también es muy interesante. Fíjense que hay como un impulso por tratar de mostrar que no somos eso que ellos dicen. Creo que es el punto focal en el caso de Antiamérica, en el caso de cartografía y también en el caso de Mesótica, porque Mesótica, aunque se inauguró en el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica, pues y tuvo una itinerancia a Europa, ¿no? Es decir, es como hay las itinerancias también van a empezar a formar parte de esos nuevos recorridos, ¿no? De esos nuevos territorios. Ustedes me escuchan, sí, ¿verdad? Sí, Ah, ok, ok. atentamente, sí. Yo me quedo por rato No, sin oír, pero me imagino que soy yo. no, no, si se me va si ustedes ven que no hablo, me escriben en el chat. Porque como no me estoy viendo, como tengo el internet muy malo, me da miedo quedarme ahí, que me quede hablando solo, o sea, hasta me avisan, pues. Em, sí, hay una preocupación, además, fundamental. Lo de mesótica es muy destacable, porque la preocupación es justamente por generar la visibilidad. Y en el caso de mesótica es como una doble visibilidad, no solamente de las etiquetas o de los cánones oficiales del arte internacional, sino además dentro del mismo arte latinoamericano. Fíjense que eso está comandado por Virginia Pérez Ratón. Yo no sé si ustedes conocen a Virginia Pérez Ratón. Ella falleció, pero es una gran gestora del arte contemporáneo. Creo que fue artista y también curadora. Y además de llevar adelante ese Museo de Arte y Diseño, donde hizo las dos ediciones de Mesótica, pues también Virginia ha sido después que salió del museo, construyó ese lugar que se llama Teorética. No sé si han oído hablar de él. Sí, sí. Ajá. Bueno, Teorética es un espacio maravilloso. Yo tuve oportunidad de visitarlo en una sesión de visionado de portafolios que hice en San José de Costa Rica. Y bueno, es un gran espacio de producción, de investigación, de curaduría y de trabajo con el arte centroamericano. Tan regio, además, tan duro con su tema centroamericano, que prácticamente los que estamos unidos al continente no podemos entrar ni en debates, ni en concursos, ni en cosas, porque es simplemente para determinados artistas de Centroamérica, o sea, determinados países de Centroamérica. Venezuela, aunque tiene el Mar Caribe ahí por delante, no queda porque está dentro de Sudamérica. Y Mesótica también introduce un punto a nivel de formas, ¿no? Ustedes seguramente pudieron revisar algunos catálogos, el de cartografías está allí, el de Antiamérica también está en el Padlet. No lo abro y no lo muestro hoy porque tengo este tema con el internet, pero pueden ir viendo también algunas cosas allí. A nivel de forma, creo que se introduce el tema de la instalación, ¿no? Es decir, esa mezcla de criterios, esa mezcla
de registros, de contenidos, ese uso que tiene que ver mucho con la postproducción de Nicolás Burro, ¿no? Y con una nueva estética o con una nueva conformación estética donde justamente son todas esas posibilidades de la forma las que van a hacer diálogo dentro del espacio. Y estando muy pendientes siempre también del intercambio sensible con el espectador. Todos hablan mucho de los espectadores, eh, atendiendo al punto de lo que el espectador pueda transitar fenomenológicamente dentro del espacio expositivo, ¿no? Crear una textura de vinculación, de trama sensible, además de cognitiva, en torno al montaje, ¿no? Como tal. Y en el caso de Mesótica también introduce un punto que va a ser muy contundente latinoamericano posterior, que es esa puesta en diálogo de la obra y sus distintos elementos para la denuncia, ¿no? Para el tema crítico. Yo diría que este es un punto bastante fuerte de la consolidación de un arte social, de un arte como comprometido con sus temáticas. Acuérdense que Costa Rica también venía de un tema de guerras, de dictaduras, de persecuciones, estaba saliendo en ese sentido, pero también las denuncias van hacia los otros rasgos, ¿no? O sea, hacia el tema identitario, los problemas sociales producto de la guerra, también de las migraciones, todo lo que era el desequilibrio económico de Latinoamérica y de ellos mismos. El tema del colonialismo cultural, que todos lo tienen bastante presente porque, bueno, como comentan en muchos de los textos, es justamente esa exotización del arte latinoamericano, esa especie de carácter exótico que en los Estados Unidos, en Europa, se le adjudicó a la presencia latinoamericana dentro del arte contemporáneo, a lo que ellos van a atacar en líneas generales, ¿no? Y al mismo tiempo, para ellos, además de la corrupción que viven los países del Caribe, todo ese tema, todos esos temas que están allí, en el Padlet tienen una charla, se me olvidó el nombre de esta chica, pero ella es curadora de teorética, en una charla que dio un seminario de la colección Cisneros, muy interesante, sobre mesótica. Y de lo que habla Rolando Castellón, que es la globalización asimétrica. Me encantó ese término porque es un término muy pendiente también sobre nosotros mismos, ¿no? Cuando se habla del mundo global y ahorita cuando hablamos del mundo virtual o de las conexiones, esas globalizaciones siempre son asimétricas porque, como hemos hablado, hay situaciones o países o territorios o sociedades o comunidades en crisis que difícilmente reciben el beneplácito del tema global o del tema virtual o de la capacidad de las conexiones, etc. O sea, la globalización ya se veía en ese momento como asimétrica. Yo creo que esa, no sé si les parece, pero a mí me parece que ese es uno de los caracteres más descriptivos de lo que es el sistema global, su situación asimétrica, es decir, no es tan general ni tan vasto como pensamos. Y además, Mesótica se constituye frente a Antiamérica, es decir, como respuesta a Antiamérica, para decirle al señor Mosquera que ahí se había arte contemporáneo. Y en esa singladura temática, ¿no?, que ellos abarcan, que tiene un contenido profundamente social, Gerardo Mosquera creo que además también ellos lo invitaron a que diera unas charlas en ese sitio, después que viera la exposición y bueno, se sintió muy agradecido. Y el catálogo también es muy retador, ¿no? Es un catálogo que está dedicado a Gerardo Mosquera, justamente porque no, por su no saber qué era el arte centroamericano. Y bueno, y tiene un tema de, no sé si vieron lo de la acción de las sillas, de la quemada de las sillas y la presencia del fuego, es decir, hay una... Sí, sí. Hay un... Ahí, Ajá.
Tamara Díaz, ¿no? Tamara Díaz Bringas, que es que se llama Ajá, la Tamara chica. Díaz Brinja es la chica que es curadora de teorética y que va a hablar mucho de eso, ¿no? Va a tener, es decir, en torno a Virginia Pérez Ratón, después de su muerte y de todas las gestiones que ella hizo por darle un puesto al arte contemporáneo en Centroamérica, se va a generar un movimiento de redes. ¿No? Eso dice, eso también es muy interesante, eso es un modelo, la red centroamericana, es decir, los intercambios, las conexiones, las participaciones, los diálogos entre muchos que son pocos o que son fragmentos, pero que se unen para construir un tejido, ¿no? O una visibilidad dentro de lo que es su trabajo, sus diálogos, ¿no? La itinerancia también fue fundamental y en la itinerancia yo me quisiera detener un momento porque las itinerancias son unos ejercicios magníficos en el tema curatorial y museográfico. A mí me tocó particularmente con la exposición Autonomía y Desplazamiento de la colección mercantil, que era una exposición de cerámica, es decir, de una mirada distinta a la cerámica venezolana, en los países más contemporáneos y a la cerámica que no era de tipo utilitario, ¿no? Es decir, eso fue un salto interesante en el trabajo cerámico en Venezuela y de muchos artistas que usaron ese material para construir distintos discursos y propuestas, ¿no? Desde instalaciones, discursos de contenido social, de problemas políticos, discursos abstractos, reflexiones sobre la naturaleza, etc. Y esa exposición la itineramos por, oye, creo que fueron 7 museos distintos en Venezuela. Y eso es súper interesante porque siempre y creo que ellos lo hablan ambos en algún momento, siempre te confronta con una reconstrucción del discurso en el espacio, ¿no? Tratando, sí, pero ahí es donde te das cuenta, es decir, cada vez Autonomía y Desplazamiento es una muestra que tenía 3 capítulos más o menos concentrados a partir de 3 pioneras de la cerámica. Creo que una era Colette de Lausanne, la otra era Seca y la primera se me olvidó el nombre, pero es una de las más importantes. Pero bueno, lo cierto es que los núcleos iban a partir de las relaciones que esas 3 pioneras hicieron dentro del movimiento cerámico como discurso del arte contemporáneo y como discurso no utilitario, ¿no? O sea, no para hacer tazas ni platos, sino para crear discurso. Entonces, él dice algo, Rodrigo Castellón dice algo con la itinerancia que les costó muchísimo. Lo mismo dice Ivo Mezquita cuando habla de los distintos lugares a donde itineró cartografías y nombra al Museo Alejandro Otero. Y las diferencias, ¿no? Dice un museo moderno, un edificio moderno, y en otros lados, bueno, sitios muy limitados, ¿no? Otro tipo de espacios que tienen otro tipo de discurso. Esa práctica de entrar en diálogo con el espacio y reestructurar la muestra. Y uno sabe, es decir, siempre y cuando la temática, o sea, el hilo conductor de esa narrativa esté muy bien estructurado, pues siempre vas a poder adaptarte a una nueva espacialidad. Y ahí es donde tú sientes verdaderamente que esa muestra sí funciona, es decir, que sí hay un discurso donde esas obras están dialogando entre sí o donde esos conjuntos están dialogando entre sí y están creando el espacio narrativo que te permite ser flexible en la consolidación de la misma muestra en espacios distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, Autonomía de Desplazamiento, hubo lugares donde era una sola sala grande, hubo otros museos donde eran 2 o 3 espacios distintos, hubo otros museos donde eran muchos espacios pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ese planteamiento, pues ir consolidando ese discurso? Marianela, ¿quieres decir algo? Era en relación a mesótica. Ajá. Déjame quitarme que es que tenía un protector aquí de acrílico.
era en relación a mesótica porque me interesó, me pareció bien significativo este proyecto porque Centroamérica, dentro de Latinoamérica, es una isla. Ujú. Y luego la experiencia de recoger todo ese compromiso contextual de la realidad centroamericana que va de la guerra, como tú indicabas, hasta los desplazamientos forzados Ujú. o hasta sencillamente el narcotráfico o temas que para ellos son fundamentales como el maíz, como, en Ajá. fin, es un abanico de posibilidades que se dio en ese proyecto que a mí me resultó toda una experiencia visual, Claro. porque esto, creo que era una artista que no recuerdo, que tú Ujú. creo que señalabas la quema De las de las sillas, sí. sillas, sí, pero Esa, también, pero también recordaba mucho cuando veía parte de esa experiencia artística con un altísimo compromiso o inevitablemente con lo contextual, pues ujú. recordaba el arte colombiano en su periodo Sí, de la cómo década no. de los 90, Miguel muchos, Rojas es que se llama exacto. ese, exacto, ese tipo de creadores muy interesantes, ¿no? Y fíjate que no es casualidad que me acuerde, cuando hablo de mesótica me acuerdo de autonomía y desplazamiento de lo de la colección mercantil, ¿no? De la cerámica contemporánea, porque es muy interesante ese uso como que del elemento del carácter prehispánico, Marianela, Ujú, ¿no? Es decir, todo lo que es el maíz, eh, las máscaras, lo ancestral, la roca ujú, volcánica, más esa mezcla con el tema de las balas, las bananas, la ujú, corrupción, ujú. pero no como un carácter prehispánico de qué linda artesanía indígena, ¿ah? No, claro, Sino claro, para construir discursos. Ese es el nacimiento para mí del conceptualismo, ¿no? claro, Latinoamericano, de claro, algún claro, modo, pues. claro, claro. En ese sentido, los latinoamericanos, bueno, no es que seamos más, sino que también tenemos procesos internos que son evidentemente autónomos y Ujú, propios, ujú, como es el tema de la violencia, por ejemplo, o como es ujú. el peso de la historia y de las circunstancias a la hora de producir artísticamente, es decir, de crear prácticas artísticas. Ujú, En ese claro, sentido, más claro. allá de que los europeos puedan ser maestros en ese sentido del conceptualismo, en el caso de Beuys, por ejemplo. Sí, pero es otro sentir también, pues, por supuesto. Yo también creo que son otras resonancias, ¿no? Si por decirlo de algún modo. Y hay y tanto en la creación del tema curatorial, pues bueno, hay esa necesidad de hacer ficciones, como fíjense que el tema de la ficción se repite, la operativa del deseo, y va a decir Pérez Ratón también sobre mesótica, una ficción operativa, ¿no? Es decir, como ficciones que construyen operaciones y visibilizan espacios inéditos que no estaban antes o que la gente no veía o que los cánones no Claro, veían, ¿no? Y en el caso, por eso me recordaba directamente del tema de autonomía y desplazamiento, ¿no? Todo ese discurso de la cerámica venezolana, todo ese tiempo que además tiene un carácter también muy de arte femenino, ¿no? O sea, cuando yo hablé con Colette de Lozán, Colette me decía, y hay una entrevista que yo le hice en el papel literario, de esas poéticas profundas de Colette, además que son unas piezas llenas de eh, una cosa atávica, ¿no? Mitológica, pero muy contemporánea también, muy reflexiva, muy elevada. Y entonces ella me decía, bueno, es que nosotros no sabíamos qué éramos, porque no éramos escultores, no nos dejaban ser escultoras, pero tampoco éramos ceramistas, ¿no?
Claro, ahí en la cerámica, que es interesantísimo, había un entremundo y yo creo que Ujú, eso fue dándose, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Isabel, eh, son ujú. pocos, digamos, pocos esos ceramistas que hicieron ese salto y que tuvieron conciencia y que se fueron algunos hacia la escultura o Pero algunos no son muy pocos, ¿ah? hacia un arte interdisciplinario. No son muy pocos y vienen desde hace tiempo. ¿Cómo es que se llama esta señora? Carolina seguro me va a decir. María Luisa Tovar. Tovar. Sí, sí, sí. Ajá, bueno, María Luisa imagínate. Tovar. Esa es la primera feminista de este país en el arte conceptual, pensándolo, ¿no? O sea, Ujú. son, y Seca, y Rita Daini, y Belén Parada, Sí, o sea, sí. incluso Isabel es como una generación un poco más contemporánea, Sí, en ¿no? efecto, sí. O sea, son décadas de mujeres trabajando en silencio, ¿no? O sea, trabajando desde el silencio y desde un lugar como que, bueno, sí, estás ahí, pero bueno, no, no estás ahí. Bueno, es que no son esculturas. Incluso Colette me comentó que, que ella empezó a hacer bronce porque, bueno, el galerista le dijo, mira, ponte a hacer bronce porque yo no sé cómo vender esto. O sea, no sé cómo ponerte en el, en el lugar del discurso, ¿no? Terrible. Te robo un Muy minutico que ahí se interesante. me fue la señal. María Luisa Tovar es ceramista, ¿verdad? Fue Era. ceramista. Sí. Exacto, era, Sí, era, son. sí. Era la abuela de una amiga mía. Yo fui a su taller cuando era chiquita. Ah, imagínate, qué La maravilla. Mora Testerí, Sí. ella, sí. Ujú. Pero bueno, el curador como contador de historias, pone Carolina ahí en el chat, ¿no? De Mezquita, fíjense, las narrativas también. Me parece muy interesante la creación de ficciones, la ficción operativa. Revisen, si pueden, Marianela y todos, no sé si se pueden descargar algunos catálogos de la página de Teorética, pero ahí Ok. pueden ver un buen historial. Está una cosa que se llama Estrecho Dudoso, que fue una gran exposición y que generó un movimiento crítico muy interesante, y hay textos maravillosos de mucha gente que participa ahí, de muchas intelectuales centroamericanas a las que ella convoca y que son parte de ese sistema. Son textos y son referencias bien interesantes. Yo creo que se pueden descargar algunas, me imagino que ya están de libre acceso. Pero fíjense, en esa contar historias, ¿verdad? En esa ficción operativa, para Mezquita también es eh, el deseo, la cartografía del deseo, el curador como contador de historia, la ficción operativa de Virginia Pérez Ratón. Entramos a la dimensión de la continuidad, ¿verdad? Qué interesante, qué maravilla uno leer a Pérez Oramón, que esté tan mal corregido en con los millones de errores que pusieron en ese libro, pero es una delicia leerlo, ¿no? Y escucharlo. Y él repite otra vez el tema de la ficción. Entonces es ya una construcción narrativa propia. Es decir, la curaduría también en Latinoamérica va a sentarse como un discurso autónomo, donde el curador va a sentar su mirada, no va a decir esta es la verdad, ¿no? O por lo menos en esto, estas son las que a mí más me gustan, no va a decir esta es la verdad, esto es lo único, esto es así, sino que va a entrar en esa especie de diálogo, de confrontación, ¿no? de relaciones que van a ser versiones, supuestos, ¿no? Encuentros entre lo que se canoniza y lo que no debe ser canonizado, nuevas formas de canonización, como el relato de, de Foucault, ¿no? Las heterotopías, ¿no? Empiezan como una nueva organización. En el caso, Lorena, sí. Lorena, disculpa, te quería preguntar porque cuando vi el video de Tamara Díaz Bringas, ¿no? Yo no la Ajá. conocía y me puse a averiguar un poquito sobre ella y ella curó la 10ª Bienal Centroamericana y esa es una bienal que prácticamente yo no la conocía, o sea, solamente la de Cuenca, La Habana y Sao Paulo.
No, es que hay muchísimas, claro, sí. Ella Entonces, vino, yo no la conozco tanto, yo la vi en ese seminario de la Fundación Cisnero, que fue hace como unos 4 o 5 años, si no me equivoco, y su ponencia era justamente sobre mesótica. Y ellos tienen un programa de trabajo muy contundente con el arte centroamericano, Marily. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegan muchas noticias de eso y además no podemos participar. O sea, todo tienen, Teorética tiene becas de investigación, becas de trabajo para artistas, becas para curadores. O sea, tienen un programa bastante amplio de intercambio, pero que está concentrado en la región centroamericana. A mí eso honestamente me parece un poquito contradictorio ya cuando llegas a cierto nivel, ¿no? Me parece que hay un tiempo para defender y visibilizar, pero después también sería interesante que se abra, ¿no? Ese espacio de intercambio, porque si no estás como haciendo lo mismo que antes demandaba, ¿no? claro. Me parece que los centroamericanos son un poco herméticos en cuanto al Bastante. resto. A Sudamérica, por ejemplo, hay una Ajá. distancia, wow, abismal. Incluso cuando conoces centroamericanos que están en este país donde todos somos del mismo patio, ¿no? Ajá, sí. Es Entonces bastante, sí. sientes una cosa absolutamente vasta, como que no pertenecemos, o ellos no Y hay mucho pertenecen a nosotros. resentimiento, sí, Hay hay una una cosa como cosa, muy sí, resentida, ajá, como una mirada muy resentida frente a lo que ellos llaman asimétrico, como que ellos quedaron de lado, siempre están como olvidados, eh, nadie los tomó en cuenta, hay algo sí. ahí como una especie de canto doloroso constante, ¿no? Pero yo lo que digo es eso, ¿no? Me parece muy chévere, es un sitio donde uno puede conseguir cosas muy buenas, pero también llega un momento que, bueno, es interesante que abran un intercambio, ese mismo intercambio que tú demandas, ¿no? O que te hizo consolidarte, decir, bueno, vamos a abrir las puertas para que otros investigadores, otros curadores, otros artistas, eh, centro y lo más a la periferia centroamericana, dice Alberto. Bueno, para que otros artistas puedan intercambiar, pero no es así, es súper, súper cerrado. Ahora, volviendo a la invención de la continuidad, ¿qué les pareció lo leyeron? ¿Les dio chance? Sí, sí. Bueno, a mí me encanta, como les estaba diciendo, porque me adoro leer a Luis Enrique, escucharlo. Y aquí también está el tema de la ficción, ¿no? Es decir, la construcción y lo dice abiertamente su título, esas son las grandes correspondencias que hacen la diferencia. Es una ilusión, la invención de una continuidad, es una ilusión de una continuidad, fundamentalmente el argumento parte de ahí, entre la tradición moderna, el constructivismo, el paisajismo, el cinetismo y el arte contemporáneo, ¿no? Que para ellos, en la investigación que hacen ambos, Luis Enrique y Ariel, ese arte contemporáneo de ese momento se había quedado sin pasado. O sea, no tenía un referente. Se encontraba como suelto, como desprovisto, ¿no? Y a mí me gusta, me parece muy hermoso porque además también habla, aunque ellos hablan de ese pasado desprovisto o ese pasado que no existía, eh, bueno, habla de una fuerza muy importante en el tema de teorizar y de confrontar el pensamiento en el arte venezolano también, ¿no? De algo asentado, porque además es un relato, yo creo que esta curaduría también es una historia, que estos dos curadores inventan, hacen un relato, ¿verdad?, sobre la canonización, es decir, el lugar ordenado de la historia canónica del arte venezolano y la contracanonización que ellos proponen. Desvestir a ese discurso que viene en esas versiones
confrontado como formas que supuestamente son genealógicas del pensamiento, es decir, que son de generaciones. Es decir, después del arte del círculo de bellas artes viene tal cosa y después viene tal cosa y estos son herederos de esto y estos son herederos de esto, ¿no? Destruir ese tema o remover esas bases de ese discurso genealógico, de ese pensamiento genealógico, lo desafía completamente para hacer una mirada transversal, ¿no? Una historia posible, una historia inventada, la historia de una continuidad imaginada, ¿no? Donde está también ese lugar de la ficción muy fuerte y no para decir esta es la historia. Ustedes se imaginan si esa exposición, que además fue muy cuestionada, eso hay debates enormes por las gentes que no fueron incluidas dentro de esa muestra, por los grupos que no fueron incluidos dentro de esa muestra. Creo que hay una carta abierta que Juan Carlos Rodríguez, el artista, en alguna oportunidad le escribió a Pérez Orama. Juan Carlos Rodríguez, Gerardo Sabarce, Félix Suazo y Juan José Olavarría formaban un grupo que se llamaba el Grupo Provisional. Era un grupo de producción de arte y producción de curaduría y producción de textos y de intercambio, y lo cuestionaron muchísimo. No lo nombra, Luis Enrique lo nombra a Félix Suazo y justamente después de esta muestra, Félix hace una muestra en la Galería Arte Nacional que nombra Luis Enrique en el libro, que es una muestra sobre la historia del arte de disidencia, las polémicas, el arte de polémicas y de disidencia en la historia de las artes venezolanas. Pero bueno, no me voy a desviar para allá. Y me parece maravilloso, yo no sé si esa mirada transversal, ¿verdad? Ese desafiar el canon de la historia del arte venezolano, bueno, tiene algo de la organización a lo Warburg. A mí Warburg me parece que está muy presente en esas contraposiciones de la invención de la continuidad en unas salas donde, bueno, ponía a dialogar el penetrable de Soto con el rancho de Meyer Weissman, que es una de las imágenes más memorables, o a dialogar, por ejemplo, bueno, el tema de tapar el mural de Bruselas de Soto, ¿no? Justamente una de las obras emblemáticas de la Galería Arte Nacional, el monumento, el templo del cinetismo, tapar ese mural de Bruselas y entonces además en esa misma sala desnudar a las muñecas de Reverón, ponerlas a dialogar con obras de Kucher y además con instalaciones súper homoeróticas de José Gabriel Fernández, con todo su tema del deseo y de la tauromaquia, ¿no? Donde incluso hay imágenes de Alfredo Bulton, un poco desvirtuado por su conexión con otros referentes. Pero a mí me parece que lo más interesante es que el guión, es decir, el argumento de esa exposición está concentrado, ¿verdad?, en desmontar también los precedentes del cinetismo y los precedentes de la abstracción, o sea, desmontar el paisaje y el supuesto paisajismo y el supuesto constructivismo del arte moderno venezolano, desmontar esos precedentes que además para Pérez Orama, estos artistas contemporáneos, esos artistas jóvenes, estaban justamente trabajando en desmontar esas referencias que eran discursos, dice Pérez Orama, frágiles dentro del arte venezolano, y levantar el foco del repertorio o el centro del repertorio, viene a levantar a toda esa generación de la década de los 70 que estuvo olvidada por el éxito del cinético. Yo no sé si ustedes son cinéticos o no, pero hay una ¿somos cinéticos o no? Así. Bueno, si son pro cinetismo o no. Lo que pasa es que fíjate, yo todo esto pero te voy a decir algo. Lo somos aunque no lo queramos. Todos claro, somos en este grupo. Claro, venezolano que se respete es cinético. Bueno, pero fíjense. Creo que no hay opción. Somos y somos.
somos Seremos. cinéticos, estemos en pro o estemos en contra, pero no, Esa es nuestra marca. pero fíjense, vamos a ver si les A puedo. tono jocoso, a tono jocoso, por favor. No, chica, claro, le voy a compartir una imagen, vamos a ver si lo puedo hacer. Yo todo esto viene, ustedes saben que hay una discusión famosísima de Marta Traba, una polémica del año 65, si yo mal no recuerdo, en el papel literario, sobre el tema del cinetismo, ¿no? Sobre además una confrontación directa con Alejandro Otero. Bueno, porque ¿qué llamaba la atención en la década de los 60? Es decir, cuando el cinetismo se pone en boga, acuérdense que hay muchas líneas importantes allí, ¿no? Es decir, empieza el paradigma también aquí de arte y política. Estamos saliendo de una dictadura que se está en el 58 ya lanzando hacia el tema democrático, ¿no? Pero hay un país cuyos problemas no están completamente resueltos, ¿no? O sea, que continúa teniendo problemas de fondo contundentes. Vamos a ver si lo puedo. ¿La ven? La imagen. Sí, sí. Ajá. Y claro, lo que Traba demandaba en ese momento, bueno, se le pasaba la mano porque era muy grosera también, hay que decirlo. Era bastante grosera y escribía muy bien además, ¿no? Pero lo que ella saca un artículo donde habla de que, bueno, de todo, que cómo es posible, habla del apocalipsis del arte venezolano, que los artistas venezolanos como Cruz Diez, como Soto, como otros, que son unos copistas, que en los momentos en que la estética del siglo parece devorada por una momentánea histeria colectiva, pues ellos se ponen en esas convicciones y en esos intercambios le dicen nanos y bufones del gran apocalipsis, que América sigue en el limbo, que no hay una búsqueda del arte de la identidad y que simplemente pues es una tapadera, ¿no? Y eso también lo dice Pérez Orama en este texto, en la mención de la continuidad de lo que los impulsó a crear ese argumento. Yo escribí en el papel literario hace poco, en el marco de un proyecto editorial que tiene Nelson Rivera que se llama Pobre Venezuela Pobre, escribí un texto sobre eso, y hablo de las ruinas transversales, ¿no? Es muy complejo, yo tampoco salvo la mirada de Marta Traba, ¿no? Es decir, creo que en la abstracción geométrica también estaba buscando consolidar un momento de ciudad y un momento de nación a través de su mirada, ¿no? Y la construcción de la obra cívica, sobre todo, me parece a mí que es un rango fundamental de algo que no es solamente exhibirse, ¿no? Ni solamente ni ser esa forma, ¿cómo es que le dice Pérez Orama? La forma indiferente. La forma es indiferente, pero también es muy difícil. Es decir, vean ustedes ese mural de Cruz Diez, ¿verdad? Que está en el Guadi. Hay que revisar para uno hablar también de la extraña pulsión de esa ciudad y de este país dispuesto a destruirse y a levantarse todo el tiempo a manos del mejor postor, ¿verdad? La ausencia y el desprecio por la historia, la puerilidad de estructuras alimentadas por, como decía Marta, que era lo que Marta demandaba, estructuras alimentadas por las ilusiones de las minorías a las orillas del mar de petróleo, literalmente estoy citando a Marta, ¿verdad? Ella va a poner ese acento especial en una Venezuela saudita. La década de los 70 es una década descomunalmente prolífica en ese sentido, entonces va a haber una especie de ceguera decorativa también obsesionada por un cinetismo que desde un punto de vista no es para mí el esquema
total de eso, ¿no? Yo también tengo como otro rango a partir de allí, pero un cinetismo que parece haber venido como anillo al dedo para la necesidad imperiosa de ser distintos, modernos, expansivos, que es lo mismo que dice Luis Enrique. Es decir, la invención de la continuidad es desmontar para él, cuidado si no está fundamentado en Traba, no sé si lo dijo alguna vez, pero es para él desmontar también ese discurso que se volvió indiferente a la historia. Tal vez el problema no es de la obra en sí mismo, sino de la proliferación social y lo que Luis Enrique Pérez Morama llama el desarrollismo, ¿no? Y que para Marta Traba lo dice literalmente, es decir, en su preocupación no está emplazada en el problema del cinetismo en sí mismo como tendencia artística, sino en la contrariedad, en lo que ella considera una contrariedad de mayor envergadura, es decir, un enfoque progresista, cosmopolita, de una urbe o de un país donde se reúnen en la misma perspectiva una cantidad demasiado amplia de opuestos. Y cito a Traba: autopistas con ranchos, carteles luminosos con arte cinético, centros comerciales con buhonero, esplendor con pestilencia, arte conceptual con bodegones y paisajes. Todo, digo yo, en una sociedad donde cada vez se acentuaban en ese momento, ya desde ese momento, pues los desniveles, los problemas del conflicto social, la violencia y la pobreza. Y miren, de verdad, se me había olvidado además que la invención de la continuidad tenía ese tamiz, que tenía esa mirada dentro de su argumento. El cinetismo para Pérez Morama, en ese, salvándolo en sí mismo, porque lo salva también, el cinetismo lo habla como un encubrimiento de una textura del país que no había sido resuelta. Marta también va a hablar del tema en Mirar a Caracas. Tienen que revisar ese libro, es muy interesante, pues va a hablar justamente de esa especie de odisea. A la verdad es que parece que Venezuela parece una odisea del tiempo y una odisea del espacio, ¿no? El mito del 2000 y algo, a mí me dio escalofríos cuando yo leí eso, de las celebraciones futuristas, dice. Un periódico que celebraba su aniversario dedicándolo al año 2004 o la creación del periódico 2001. Ese mito del 2000 y algo, y miren el 2000 y algo que nosotros estamos, ¿no? Y Cruz 10 se monta en esto que se llama el muro de color aditivo. ¿Saben lo que es el color aditivo, me imagino? ¿No? Sí, ¿Okay? sí, sí, sí. Exacto. Entonces, claro, yo hago ese artículo, yo se los voy a mandar después, pero hago ese artículo justamente porque me volví a encontrar con ese muro hace unos meses en una cola para la gasolina. Y bueno, y era tan fuerte verlo tan opaco, tan desvaído, pensar en todo lo que el Guaire significa en esa traslado, ¿no? Mendigos, desperdicios, frustraciones. Y hablaba de justamente la ruina como el color aditivo o como el fenómeno aditivo que siempre está en el caso venezolano entre la ilusión perenne del progreso frente los avatares de la pobreza más extrema, ¿no? Te estalla. O sea, cuando uno ve ese mural ahorita, te estalla en la cara todos los textos de Marta Traba, por más que te parezca que Claro, y es no es correcta. absolutamente, claro, absolutamente pornográfico. Es casi pornográfico, sí, es muy fuerte, además, ¿no? Pero bueno, yo les mando el texto que les he estado comentando y fíjense, creo que tengo una imagen de ahorita, si no me equivoco. ¿Dónde está? Ya va. Ajá, aquí está. Vamos a ver si se las puedo compartir. 2015. ¿Lo ven ahí atrás? Sí, se lo Parte vemos. de la imagen.
Doloroso. Sí, la voy a dejar de compartir. Pero bueno, me pareció tan hermoso, de verdad que yo tomé, porque fíjense, yo profundicé mucho en ese texto de Traba, de Marta Traba, para un curso que he dado, que Marian, tú hiciste y Marily hicieron constelaciones, ¿o no? Sí, yo hice constelaciones. Exacto, ¿se acuerdan que yo le empiezo constelaciones justamente con este tema? Sí. Es decir, con esa investigación desde la mirada de Traba, también salvando la otra parte, ¿no? Que cuando les digo salvando la otra parte, es que yo pienso que aunque teníamos esa contradicción y aunque era una especie de tapiz, el cinetismo se volvió un tapiz urbano frente a todas las contradicciones y los lugares que no se resolvieron nunca y que nos siguen reventando las ventanas, ¿verdad? Y removiendo las bases. También yo pienso que el proyecto, sobre todo Alejandro Otero, la mirada era la necesidad de construir también otro país, ¿no? Es decir, de consolidar el tema del progreso y el tema de la modernidad entendida como el ejercicio cívico, ¿no? Es decir, la obra de arte, el muralismo no es una obra de arte para mí que no tiene nada o que es frugal, sino que también tiene mucho que decir en su levantamiento del espacio urbano como un espacio para ese hombre diferente, ¿no? Para ese hombre que salía de la dictadura, para ese hombre, si es verdad, atado al progreso, ¿no? Y a lo que iba a venir, al éxito de lo que iba a venir. Y la visión es nacional, es decir, yo no veo como una cosa de copista o de utópico, sino, perdón, como copista o como simulador, sino también que puede tener un aire, y seguramente lo tiene, mucho más adentrado en la construcción de ese paradigma propio, ¿no? Del país como un sitio posible. Pero bueno, no lo logró, tampoco lo lograron. Y en el caso de Marta Traba, ella pone como hipótesis la necesidad de un arte que hable de la identidad y además le echa muchas flores al tema del informalismo, ¿no? Y al techo de la ballena, que además en aquel momento eran los perseguidos de la policía política del Estado, ¿no? Todos los que tenían que ver con el tema de la guerrilla y con esa insurgencia que no estaba de acuerdo en lo que estaba pasando en el país o que quería poner en evidencia las problemáticas verdaderas que pasaban en el país. Y Luis Enrique además también lo toma, ¿no? Fíjense que le da como una vuelta muy interesante porque él habla de los grandes reclamos que le hicieron cuando se montó la invención de la continuidad, en especial por no haber incluido al informalismo y en especial por no haber incluido la nueva figuración de la década de los 70. ¿No? Y él dice una cosa que me pareció fortísima, dice, bueno, que el argumento en sí mismo, lo repite varias veces, no era construir o decir cómo debían ser las cosas, sino que es la visión de un problema, ¿no? Es un problema puesto en escena dentro del espacio museográfico, es una historia, un problema, un pensamiento. Y dice que él no iba a hacer nada con esos, con los que no ganaron la batalla, ¿no? Dice algo así. ¿Lo leyeron eso? Él piensa que ni la figuración ni el informalismo venció la batalla, ¿no? La batalla en Europa, ¿no? Es decir, los que vencieron la batalla fueron los constructivos, los cinéticos y los abstractos geométricos. Y en lo que está haciendo esa exposición es para desmontar las claves de los que vencieron la batalla, es decir, de esos que empiezan a canonizar, a consolidarse como el canon de la historia del arte venezolano, e inventar una hipótesis bastante borgiana de cómo el arte contemporáneo o el arte más joven, pues está poniendo en evidencia el desmembramiento de esas claves y atendiendo a un grupo como es el conceptualismo o
las resonancias del conceptualismo de los años 70, que también fueron muchos artistas que quedaron un poco fuera entre la producción nacional, es decir, eran artistas, la mayoría de los que él nombra, bueno, que tiene que ver con Perna, con una buena cantidad de grupos en torno a ese proceso del arte como un generador de ideas, como un generador de ambientaciones, el nacimiento de la ambientación. Está Héctor Fuenmayor, está Antonieta Sosa, todos ellos trabajaban un poco a la limón de las instituciones oficiales. Va a ser inclusive la Sala Mendoza, en aquel momento, como el lugar que iba a recibir esa disidencia, ¿no? Acuérdense que Margot Romer fue directora por mucho tiempo de la Sala Mendoza y Claudio Perna era prácticamente su codirector y hicieron cosas maravillosas en ese sentido. Me da risa cuando dice Pérez Oramas, que lo cuestionaron muchísimo porque le decían que esos curadores que se creían artistas. Ven que ahí empieza. Ya me estoy dando cuenta que es culpa de Pérez Oramas la polémica en Venezuela del curador como creador. Y es una cosa que para el público en general no estaba bien hecha, aunque normalmente los que cuestionan son los que no entraron en la exposición. Pero bueno. También ese poner en relevancia a Reverón como para mí Reverón es el primer conceptualista, ¿no? Enrique habla del primer artista moderno. Y esa doble acción de la modernidad involuntaria, eso es un tema que también a mí me apasiona, porque si nosotros vemos en perspectiva lo que ha sido la necesidad de ser modernos o de progresar, que está mucho en todos los manifiestos y en los escritos de Alejandro Otero, desde la creación del grupo Los Disidentes, las polémicas de arte abstracto y arte figurativo, la polémica con Marta Traba, también en el papel literario, siempre hay ese impulso y ese impulso que además mueve masas y movía masas de artistas y movía tendencias de llegar al lugar de lo moderno, ¿no? Es decir, de ser más moderno que los europeos, ¿no? Esa necesidad de la abstracción y de la modernidad como parte del ejercicio de la creación. Y en Reverón, que se distancie de ese tema, entonces nosotros vamos a encontrar un hombre que se aísla, que se despoja de todas esas conexiones con la academia, de todos esos lugares que quisieron ver en su obra o en su producción artística, pues etapas clásicas al estilo del canon europeo sobre el arte moderno, como la etapa blanca, la etapa azul, la etapa sepia. Este hombre se despoja de eso y crea en ese espacio también inédito e insólito, pues su propia ficción, ¿no? La escena de lo moderno, donde el objeto, el performance, la instalación, el intercambio va a tener un lugar fundamental en ese proceso efímero, ¿no? Y por eso dice Pérez Orama que Reverón va a ser en ese caso nuestro primer artista moderno, el cual no buscando la modernidad ni ansioso por llegar a esos grandes certámenes de las grandes tendencias de la vanguardia, pues va a ser el más moderno de todos los modernos o el verdadero moderno. Yo lo comparo mucho también con esa teatralidad, ¿no? Alejada también del tema exótico. Y bueno, por eso es que él pone en escena, lo llaman que se creó un curador que quería ser artista, un fracasado curador, un fracasado artista que se hizo curador y se le ocurre poner esas muñecas de Reverón desnudas en la sala de exposiciones, quitándole, tratando también de quitarle eso que hemos estado viendo a lo largo de las exposiciones que hemos analizado, quitándole ese carácter exótico, ¿no? La florecita, la carterita, el sombrerito, quitarle esa mirada un poco autóctona y volverla más autónoma dentro de su forma, la forma no solamente
¿verdad? Como una metáfora de la fuera, sino la forma también en su dimensión teórica, la forma creando teoría y en su dimensión histórica. Esas tres dimensiones de la forma, la dimensión metafórica, la dimensión teórica y la dimensión histórica. Y finalmente me encanta esa concepción de Pérez Orama cuando habla del cuerpo, ¿no? Fíjense que todos tienen, como sobre todo Mezquita y Pérez Orama también, ese concepto de cuerpo, ¿no? El cuerpo de la obra, el cuerpo del curador, cuerpos entre cuerpos que dialogan en el espacio, la puesta en escena también. Y para el Pérez Orama, la curaduría como la posibilidad de encontrar un sentido a ese espacio ficcional, ¿no? A ese espacio imaginado, la experiencia fenomenológica de la obra, sentir el tránsito, ¿no? Ya lo guardo, encontrar un sentido donde no estaba programado, o donde no estabas esperando que iba a aparecer un sentido, y volvemos, ¿verdad? Acceder a lo que no conocemos, volvemos a ese giro que también con el que empezamos al principio con el tema de la incertidumbre, el proceso curatorial como un espacio también de incertidumbre. Nosotros no sabemos finalmente, aunque lo programemos, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar allí. Y hay un espacio que al igual que el cuerpo de la obra, al igual que el proceso del artista, al igual que los diálogos, pues se va a crear y se va a abrir para la sorpresa también de los mismos que lo están generando. Lorena, también es como interesante ver que con esa exposición de Miguel Jiménez y Pérez Orama, ellos tratan como de hacer como una nueva historia, ¿no? Como una revisitación a la historia del arte venezolano, que de alguna manera el arte cinético o el arte óptico de alguna manera había borrado, como, no borrado, pero es tan resonante y siempre ha sido tan legitimado y tan oficial, de hecho, así Exacto. lo nombran, tan oficial, que de alguna manera había acaparado como que todas las atenciones. Entonces ellos precisamente tratan de tratar de buscar una línea de continuidad y no desconectar tampoco la producción reciente para esa época, ¿no? Con lo que había sucedido anteriormente, incluso mismo con los cinéticos, porque que es la propuesta de atravesar el soto, el penetrable, y encontrarse con el Meyers-Weisman, es decir, ese soto funcionaba como una especie de cortina, ¿no? Donde todo está perfecto, todo está Ahí bonito, está. Sí. lo penetramos y ahí está el rancho. Es Exacto. decir, que ese arte oficial funcionaba de alguna manera como para tapar otras producciones y ellos se encargan de alguna manera bueno, de mostrar otro tipo de arte que de alguna manera está trabajando con desmontar ese discurso del arte cinético o del arte óptico. Y también me parece súper curioso que ellos aceptan el comisariado, no sé si se dice así, el comisariado de la exposición, si es que la galería accede a montar La reticularia. la reticularia de Gego, que era grande, enorme y que incluso no habían los recursos para hacerlo, ¿no? Y fue como una condición que me Sí, parece bastante simpático, ¿no? Es decir, yo hago la claro. muestra, pero también cuélgame esta obra, porque esta obra es importante, porque Gego es prácticamente una maestra, porque además dio clases, ¿no? Ahí Marco seguramente sabe más los datos biográficos, Verdad. que trabaja en la Fundación Gego, fue una maestra por muchos años, entonces de alguna manera generó escuela en estos artistas, o sea, es como la nueva escuela que mucha gente siguió explorando esa línea que ella había dejado abierta, por decirlo de alguna manera. Y que yo también pienso, además de eso, en el caso de Gego,
Ay, yo no, es que no sabría cómo decir eso, pero en la mayoría de esos artistas como Gego, como Leuchter, como Luisa Richter, hay una pulsión muy importante por la o sea, por la obra ejercida como un oficio de vida. Acuérdate además que la Neumann, los inicios de la Neumann es en alianza con el INSE. O sea, la Neumann es creada, una de las escuelas más importantes que formó a muchos de esos creadores, como Magdalena Fernández, etcétera. La Neumann es creada bajo el concepto del INSE, es decir, como un oficio, ese pensamiento del diseño integral. Bueno, ¿de dónde viene? Viene del tema europeo, pues de la Bauhaus. Y además yo creo que en la obra de Gego, me corregirá Miguel, pero yo pienso que la obra de Gego es una obra que se distancia de ese fenómeno, de esa abstracción o de ese formalismo abstracto o cinético forzado un poco por la rigidez, ¿no? El pensamiento, la rigidez de determinados postulados teóricos, y va más hacia la construcción de la obra desde esos pequeños fragmentos como, como un estallido del tiempo, ¿no? Del segundo, de la existencia. Yo siento que ahí, y la reticularia es en esencia eso, es decir, fíjate, esa es una obra que tú nunca vas a ver la misma obra, porque es muy difícil de atajarle, vamos a ver si la consigo aquí, es muy difícil de atajarle la perspectiva, ¿no? Sí, ok. Si me dan un segundo, pero en ese... Perdón, de hecho, Ajá, sí, adelante. registrar una obra de Gego fotográficamente es una de las cosas más complejas, Ujú, ujú, claro que sí. por la pluralidad de lecturas que tiene, por la fragmentación, por muchos elementos. Exacto. Vamos a ver si le consigo. Ay, denme un segundo. Ya lo voy a encontrar. Bueno, esto se abrió aquí. Y también es muy simpático, como dice, vamos a tapar la capilla Sixtina de Jesús Soto. Exacto. Esa especie de templo, ¿verdad? Sí, eso está súper simpático. Ya va, un minuto, ya voy a También me compartir. gusta mucho que Perejorama dice, bueno, yo venía muy afrancesado, tenía 12 años viviendo en Francia. Es decir, que él también, bueno, que siempre es algo que se pudiera corregir o que pudiera haber estado mejor, pero que Sí, también lo es bastante, circunstancial, lo sí, es bastante circunstancial. honesto. Sí, es bastante honesto y nada soberbio en sus aseveraciones, pero sigue afirmando lo que es lógico afirmar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la reticularia, fíjense esas estructuras Ujú. eh, completamente orgánicas. Para mí eso es un sistema que tiene que ver con la construcción también con la mirada de la existencia, ¿no? Esa cosa rizomática Ujú. del tiempo, de la línea, del tiempo, del espacio, de la luz, del segundo. Es un infinito, pero también es un infinito particular. Es otra cosa que a veces el tema un poco rígido, ¿no? Del tema cinético. Y bueno, imagínense, si de hablar de Gego vamos a hablar, podemos hacer una clase completa y nos vamos a quedar cortos con todas las etapas que se podrían estudiar en su casa, ¿no? Y que están muy bien documentadas en la página de la Fundación Gego, que ahí hay bastante información, pequeños videos, pequeñas curadurías, esta parte de la reticularia en el 81. Sí, como un bosque. Es una ambientación también, o sea, Claro, eso tiene mucho de ambientación, de sí. instalación, la iluminación era muy importante. Es un espacio además para que ese espacio eh, pues sea contemplado y vivido fenomenológicamente por el visitante, es decir, se corresponde mucho con lo que quiso hacer Perejorama con la invención de la continuidad. Vamos a salir de aquí. Hay un ensayo de Perejorama donde explora esa idea sobre Gego y sus contemporáneos, dice Marco, y acaba de poner el enlace. Yo tengo un texto sobre Gego que les voy a mandar también, que publiqué en las biografías
de la Fundación de Museos Nacionales, que sacó una vez una suerte de biblioteca pequeña y hay un texto de Goethe que les puedo compartir. Bueno, ¿tienen algún otro comentario? ¿Quieren decir algo? Ya estamos por terminar. No sé si quieren comentar algo. Íbamos a tomarnos un tiempo para hablar de sus exposiciones, pero no lo hicimos. Si tienen clase ahora, ¿no? A las 4:30. 4:30, sí. Yo tenía una pregunta sobre nuestros proyectos. Sí. Quería saber si te podíamos contactar por correo electrónico para más o menos mandarte la idea un poco más Pero estructurada. escríbenme por el WhatsApp, Marco. Por WhatsApp, ok. Claro, no hay Perfecto. problema. Todo. Vale, bueno. O sea, lo que sí es que deberíamos definir con tiempo. Claro, todavía nos quedan clases. No tengo déjame abrir el cronograma, que no tengo la posibilidad ahorita no quiero tratar ¿cómo se llama? Ajá. Exacto, nosotros estamos terminando hoy con nuestra 5ª clase. A mí me quedan 2 clases, la Bienal de Sao Paulo y lo impuro y lo contaminado para las clases que vienen. La 7ª clase me queda Museo del Cerro, el artista como etnógrafo, y Inverte de Utopia de Mari Carmen Ramírez. Y después en la 8ª clase comienzan las exposiciones. Entonces, fíjense, vamos a hacer algo. Traten de reunirse, ¿verdad? En sus grupos, de desarrollar más o menos sus ideas para la clase que viene, que nada más vamos a trabajar 2 exposiciones, es decir, la Bienal de Sao Paulo de Herkenhoff y lo impuro y lo contaminado de mi novio Gustavo Buntitz. Para esa clase nos tomamos una media hora para conversar sobre sus proyectos, porque es mejor que lo hagamos por aquí, porque de repente tú me haces una pregunta que le va a aclarar las dudas a los demás equipos. Claro. No respondemos lo mismo varias veces, sino que de una vez abrimos el intercambio. ¿Están de acuerdo? Vale. Chévere. Nos tomamos un ratito. Sí. Espero yo estar celebrando que me dieron la prórroga, pero bueno, ahí veremos. Voy a poner un momentico el video para despedirme y que no vean esa cara ahí solitaria. Gracias por todo. Vale, gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chévere, Lorena. Chao, Marco. Chao. Gracias. Bye. Chao. Chao.